Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre tres aspectos positivos y tres aspectos negativos de la pandemia en el Perú. Vamos a comenzar hablando sobre el punto del trabajo en casa, el cambio muy notorio en nuestro país. Y Jonathan nos va a hablar un poco de eso. Jonathan, por favor. Bueno, para comenzar solo quisiera decir cuál es el porcentaje de personas que cuentan con internet, que son 40,1% en este bueno, eso se ha evaluado en este primer trimestre de 2020. Esta cifra ha aumentado unos 3,1 puntos, pero igual sigue siendo muy poco para la cantidad de peruanos que pues ahorita mismo pueden trabajar desde casa. El nivel es bajísimo, el 63,4% son hombres y 57,2% son mujeres. Bueno, aquí vemos que hay un cierto desnivel, pero lo que quiero recalcar es esto, que solo un 40,1% puede acceder a Internet. El trabajo en casa es algo pues que podría funcionar, pero lamentablemente nuestro país no está acondicionado para estas medidas. Y también se ve mucho la escasez de preparación laboral debido a que muchos profesionales no han sabido adaptarse a las nuevas comunicaciones. Por ejemplo, en nuestra universidad muchos profesores han tenido que abandonar su puesto porque no pueden, bueno, no pueden conciliar con el trabajo en casa, no pueden dar sus charlas, algunas veces no pueden ni siquiera interactuar con los alumnos, porque no se da esa preferencia. Después tampoco se han podido, bueno, otra consecuencia sería los horarios. Hay muchas veces que, bueno, la mayoría de lo que he revisado son artículos periodísticos, blogs y otras fuentes más que hablan todo de lo mismo. Los horarios ya no son lo que eran antes. Ahora ya no tienes que trabajar de tu hora hasta tu hora. Ahorita te pueden explotar mandándote correos a las 12 de la mañana. Hay mucho que tiene que solucionarse. Los casos son anecdóticos en algunos, en algunos casos. Por ejemplo, bueno, acá yo vivo con mi hermano y mi papá, y mi papá tiene que madrugarse muchas veces porque le llegan correos a las 9 de a las 9 de la mañana, bueno, 9 de la noche, diciéndole, por favor, tienes que enviar los documentos, tal, que me está pidiendo el gerente. Es algo muy complicado, de lo cual la mayoría de los peruanos creo que pueden estar aptos, pero lamentablemente así ha sido la pandemia, no nos ha favorecido a muchos. Otro punto que quiero hablar es, bueno, la separación entre lo laboral y lo familiar. Los trabajadores, al estar en casa, no han, bueno, realmente cuando iban al trabajo separaban esa vida, del laboral y familiar. Ahora esto se ha mezclado técnicamente. Uno ya no puede estar en familia porque le llega, como dije antes, un correo de un profesor, no, bueno, de un gerente o un asistente diciéndole, hey, tienes que enviar esto y tiene que dejar lo que estaba haciendo con su familia, que era pasar un buen rato, ver una peli, no sé, algo de ello. Y pues ya no se disfruta tanto. El trabajo en casa ha sido una de las consecuencias que puede haber beneficiado a muchos peruanos, pero sin embargo no estamos aptos para ello. Desde las condiciones de internet, desde las condiciones laborales, hasta bueno, hasta la soledad en el trabajo, porque cada persona se está encerrando en su burbuja, ya no está conviviendo con su familia, ya no está haciendo lo que normalmente hacía. Bueno, volviendo al ejemplo de mi casa, mi hermano trabaja y está acostado en mi cuarto, pero pocas veces interactúo con él. Interactúo cuando voy al comedor a buscar un plato y él está allí, hablamos un rato, pero nada más. Y también con mi padre. Con mi padre pues está todo el día en casa, pero lamentablemente no podemos hablar mucho porque tiene muchas cosas que hacer. El trabajo en casa es una de las cosas más beneficiosas que ha ocurrido en el país. Sin embargo, no se da en las mejores condiciones. Creo que solo quiero recalcar bueno, para terminar, simplemente quiero decir que es una consecuencia negativa, pero también trae algunas consecuencias positivas. Sin embargo, no quisiera recalcar tanto en ello, porque lo que más estoy viviendo son las consecuencias negativas del trabajo en casa. Claro, Jonathan, mucha razón en eso. Y eso se relaciona también mucho con el impacto económico que ha tenido la pandemia en el Perú. Y ese va a ser el punto que voy a hablar a continuación, puesto que, en primer lugar, se sabe que el 66% de personas activamente laborales venían de trabajos informales. Y estos trabajos informales se han visto muy afectados por la pandemia, puesto que el hecho de tener una cuarentena y un toque de queda ha disminuido tanto la demanda como la oferta. Y muchas personas han estado pues en dificultades económicas y surgieron protestas, surgieron reclamos, incluso se habilitó un bono para ello.
pero sin embargo ese bono no ha llegado a todas las personas y hay mucha desigualdad en nuestro país en ese sentido, ya que muchos sabemos que esos bonos han llegado a personas no, no habientes, no, personas no vivas, también a familias ya acomodadas, puesto que el censo que se realizó la última vez fue ya hace unos 3 años y muchas personas no mantienen sus puestos laborales desde entonces. Así que utilizar una base de datos basada en información pasada fue en primer lugar un muy mal paso de nuestro Estado para intentar solucionar esos problemas. También hablar sobre el plan de Reactiva Perú, ¿no? Que como sabemos, una vez empezó, solamente un 44% de peruanos podían trabajar virtualmente y la actividad económica se reducía solo a ellos. Y la primera etapa en realidad estaba planeando en activar de un 70 a un 80%, después la segunda elevar ese porcentaje hasta un 95% y por último la tercera hasta un 100%. Sin embargo, ese plan que estaba destinado en sí para llevar a cabo esos objetivos para este año tuvo que desplazarse y se espera, o las expectativas más positivas que se tienen es que eso se logre todavía en 2 años. Los niveles de pobreza también han aumentado. Bueno, se esperan que aumente en el mejor de los casos de un 5 a un 10%. Sin embargo, la disminución de los niveles de pobreza, que usualmente llevaban unos 20 años, ahora van a tomar más tiempo. Y en el peor de los casos, pues este nivel de pobreza va a subir de un 20 a 30%. Muchas personas que se ubicaban en la clase media han disminuido justamente por esa desaparición del trabajo, del trabajo informal. Sin embargo, después de que la cuarentena terminara, aunque algunos trabajos informales han resurgido con el delivery y todo ello, no es, vemos que en su contraparte está el aumento de las personas contagiadas. Entonces, esto solamente nos lleva a un círculo vicioso en el cual otra vez se va a tener que poner en cuarentena. Entonces, vamos a estar un tiempo con cuarentena, un tiempo sin cuarentena y al final ese objetivo que se había planeado con el Reactiva Perú va a llevar mucho más tiempo del que se espera. Y personalmente creo que esa caída en el PBI que se ha proyectado en el 5%, en el peor de los casos va a llegar hasta un 20%. Por lo que nos esperan en ese aspecto unos tiempos difíciles, aunque han resurgido muchas formas de generar dinero económicamente hablando. Tenemos al delivery, a las ventas online, de las cuales no hay como tal un impuesto ya establecido, entonces algunas personas pueden evadir por ahí, pero es algo que no veo que sea una solución a largo plazo. Entonces, pasando al tercer punto y que también se relaciona mucho con el primer y segundo del que hemos hablado, es el estrés y ansiedad que ha generado en las personas. Es un aspecto muy negativo, claro, y también incluye muchas consecuencias en la salud de las personas. Ahí nos va a hablar, bueno, respecto a esto nos va a hablar Cristian. Cristian, por favor. Claramente es una situación que nos afecta a todos. La pandemia sobre el coronavirus en nuestras vidas. Por esto el gobierno tomó unas medidas, que en este caso es la cuarentena, la cual ha tenido un gran éxito, porque ese es el fin de la cuarentena, o sea, que no se genere una propagación del virus en gran cantidad masiva, sino una gran reducción. Bueno, en este caso voy a prestar atención a los aspectos negativos que nos da el estrés, las angustias, todo eso. Existen dos tipos de estrés. Por lo primero, existe el estrés común, que es el parte de la vida diaria común. O sea, serían los cambios de trabajo, las mudanzas. Tú te preocupas, pero no es una preocupación mayor. Podemos llamarlo un estrés positivo, un estrés al que te puedes adaptar. El otro tipo de estrés es el generado por la pandemia, o sea, este ya es un estrés más avanzado, es más persistente, no podemos hacerle frente. Este estrés nos da unos síntomas, o sea, nos trae unos síntomas, o sea, no es fácil adaptarse a este. Por los problemas que son el cambio de hábitos, los cambios de rutinas, como anteriormente nosotros íbamos a la universidad, pero ahora nos reunimos por clases virtuales. Igual los cambios de hábito. Y antes salíamos con los amigos de la universidad, íbamos a la fiesta, playa, o a veces estudiamos en grupo. Todo eso ya cambió con esta cuarentena. Por esto se genera el fatigo, el cansancio,
ansiedades y angustias. Bueno, también esto se genera debido a una mala información o sobreinformación. Por eso es necesario recurrir a fuentes confiables que nos den que es una veracidad, una veracidad. Bueno, estas situaciones surgen del miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a contagiarse de uno mismo, exponiéndose al salir a la calle. El miedo a contagiar a algunos de tus familiares. O el peor de todos, el miedo a morir. No se puede dormir con estos miedos. También nos basamos en personas que antes tenían problemas psicológicos y con esta cuarentena se ponen peor, empeoran. Claro, eso también se relaciona Bueno, mucho con la incertidumbre laboral, ¿verdad? claro. También aumenta el consumo de alcohol. Hemos visto en los noticieros donde hay personas que incumplen estas normas consumiendo alcohol y también el incremento de droga. También en los niños podemos ver cuadros de rabietas, enojos, pesadillas, hasta llantos injustificados. También a veces uno se pone la mentalidad de que le duele la cabeza, tiene una tos y piensa que tiene esos síntomas, o sea, ya piensa que está adquiriendo el coronavirus. También tenemos problemas con la alimentación, hábitos no saludables y comida en exceso. También conductas de retraimiento y transgresión social. También, y vi en una encuesta realizada a los adultos mayores, que ellos no querían preocupar a sus familiares y por eso no les llamaban, o sea, tenían ese miedo, también miedo a salir, a cobrar su jubilación, porque tenían eso ya hincapié en su cerebro. No poder volver a ver a sus familiares. Y entonces, por eso yo quiero decir que lo fundamental no solo es comunicarnos para preguntar a tus familiares cómo estás, si te comiste bien, te lavaste las manos, lavaste las frutas, sino hablar de este tipo de comunicación, o sea, abrir un canal de diálogo con un espacio dedicado a esto, o sea, preparado para que se escuchen mutuamente. También una de las causas es no hemos perdido también todo el contacto social que tenemos, porque nos contactamos socialmente por WhatsApp, por medios de redes sociales, Facebook, Twitter, o como ahorita estamos haciendo una transmisión también. También es muy importante recalcar que hay, hay familias donde ocurre la violencia familiar. Y eso también, porque ya no había un espacio para liberarse pues, si tenías conflictos, pero ahora como estás en cuarentena, no tienes aquellos. Y por eso es importante prestar atención en ello. Y bueno, Claro, también eso mencionar sería. que los medios de distracción ahora solamente se han centrado en el aspecto tecnológico, como son los videojuegos o aplicaciones muy conocidas como YouTube, TikTok, que son, bueno, científicamente hablando, pues medios de entretenimiento no saludables. Bueno, pasamos a hablar sobre aspectos positivos porque no todo ha sido tan malo con la pandemia en el Perú. Así que vamos a empezar hablando sobre la sanidad e higiene con Frank. Frank, por favor. Antes de pasar a mi punto, quería hablar un poco sobre el punto anterior que habló mi compañero, sobre el estrés, ya que ahora en la cuarentena, al estar la familia todos juntos, sobre todo los niños, es un caso que nuevo para la mayoría, creo, porque nadie más estuvo en una cuarentena ahora, en esta cierta cantidad de años. Y como en mi caso, algunos de mis hermanos no saben lo que pasa, pues en realidad no saben la magnitud de lo que está ocurriendo en el país. Y se pierde ese tiempo que se puede invertir en un año en un jardín o en un colegio. Y ellos no saben, pues están en un año en la casa y eso puede ocasionar que los niños se estresen, porque a esa edad uno quiere salir a divertirse con sus amigos y no estar encerrado todo el día. También a los chicos de mi edad, hacia mis amigos, nos pasa que es un tiempo que parece que es más tranquilo, pues no tenemos que ir a salir a la universidad, buscar transporte y todo eso. Al final resulta algo más inquietante, pues en mi caso,
los exámenes, prácticas y métodos de estudio tienen que ser algo muy diferente a como era antes. No sé si les pasa a ustedes también que ahora con los exámenes virtuales, uno se estresa más en las maneras de realizar un examen y enviarlos a tiempo. Al momento que termino un examen, como que al momento de dar el examen me preocupo más por enviar el examen a tiempo, tomar las fotos, todo eso, a estar realizando bien mis preguntas. Entonces es un punto que afecta un real aprendizaje. Quería saber sus opiniones sobre si están de acuerdo con este tipo de métodos. Bueno, en sí, hay muchas personas a las que de alguna forma les ha favorecido y tenemos un claro ejemplo de nuestros compañeros de ciencias de la computación, ¿no? Puesto que de por sí ya toda su carrera está basada en el campo tecnológico y relacionada al desarrollo de software. Y para ellos, pues, bueno, muchos de nosotros en sí ya perdíamos tiempo intentando, bueno, viajando a la universidad, de nuestras casas a la universidad, ya que el tráfico en Lima es un problema muy conocido y hasta ahora sin solución como tal. Sin embargo, este tiempo ahora se puede aprovechar en otras cosas, ¿no? Como es estudiando. Pero también tenemos un punto en contra que es la calidad de aprendizaje ahora, porque nosotros no todos somos de ciencias de la computación. Necesitamos realizar laboratorios o experiencias presenciales. Y ese aprendizaje no lo estamos teniendo como tal. Y probablemente hay muchos también de ustedes que tienen el problema del cansancio, ¿no? De las clases virtuales, puesto que estar fijando los ojos en la pantalla y mantener la concentración por mucho tiempo es muy agotador. Y también están todas las distracciones de internet. Entonces, yo creo, bueno, personalmente creo que no es un buen medio, al menos para estudiantes que necesitan mucho de la interacción presencial. No sé qué puedan decirme al respecto ustedes. A ver, bueno, decía que pues antes de poder diferenciar mi tiempo en la universidad y en tiempo en casa, pero ahora como todo el tiempo estoy en casa, pues ya esa barrera ya no existe. Ahora pues tengo que estar pendiente cada hora, hasta cuando voy a dormir tengo que estar pendiente de que he enviado una tarea, que he hecho tal cosa, que he hecho tal cosa. Tengo que amanecerme más para poder estudiar, siendo que mi horario ya no es el mismo. Mi horario es toda la universidad y pues tiempo para relajarme y tiempo para estar en casa como que se han ido desapareciendo. Al inicio fue más separado, pero ahora no puedo dejar de estar pensando ni un momento en la universidad y eso creo que es perjudicial. Bueno, algo que se vio en la cuarentena que fue un gran cambio fue en las medidas de higiene que se implementaron. Pues de un día para otro, cuando se puso en las noticias, pues los índices de contagio, las personas empezaron a conseguir estos materiales, como el gel de alcohol que se acabó muy rápido, la compra masiva de mascarillas y la implementación de alcohol en todos los hogares. Pues en mi hogar siempre hay botellas de alcohol y Sprites, todo eso, cada vez que alguien sale a comprar algo. Cuando entra siempre se le desinfecta primero y todo eso. También en los medios de transporte, pues ahora, según orden, los medios de transporte tienen que tener cierta cantidad de personas límite. Pero últimamente he visto que no se cumple tanto, pues mis padres me dicen que en los chosicanos y todo eso, normal entran como si no hubiera nada. Lo único que le piden es mascarilla y todo eso. No sé si ustedes han usado transporte estos últimos días, yo no he salido ni una vez de mi casa, así que no sé cómo está la situación en realidad. Según las noticias, ha subido mucho el índice. Eso quiere decir que las personas no están acatando correctamente estas normas. Continuando con el punto de sanidad e higiene, puedo resaltar acá que luego de que se implementara esta cuarentena, ahora se nota que las personas realmente cuidan ese aspecto, ¿no?, de la salud y usan los materiales como mascarillas, el alcohol en gel, alcohol líquido en Sprites y en centros comerciales, todo eso. Me han contado que ahora las personas, la mayoría guardan esa cierta distancia que es importante y que reclaman a las personas que no cumplen con las normas como la mascarilla y todo eso, pues lo que ya mencioné anteriormente. Y se espera que el país, la mayoría de los habitantes del país, aún luego de esta cuarentena, se sigan cumpliendo normas básicas como lo de desinfectarse y todo eso.
ya que no hay que esperar que aparezca una pandemia para recién aplicar estas normas que son básicas. Aunque siempre hay personas que aún habiendo cuarentena no guardan esa distancia o en los medios de transporte no cumplen con lo dictado, que es una cierta cantidad de personas, pues en Ochasecano siempre se ve que se llenan todo y es uno de los puntos donde más se contagian no solo estos tipos de virus, sino cualquier enfermedad, pues es un contacto muy cercano entre personas. Y ahora vamos a pasar al próximo punto. Sí, bueno, como mencionaron, sobre todo en la localidad de Lima hay mucho tráfico, así como también muchas industrias. Y no es algo nuevo que estos medios generan demasiada contaminación, sobre todo en el aire, en lo que es la capital. Generalmente se tenían datos sobre la contaminación acá en Perú. Sin embargo, no se tenía mucho en cuenta, o casi nadie lo tomaba mucha importancia. Sin embargo, ahora en la cuarentena o con la pandemia en el Perú, el doctor Carlos Saito Villanueva desarrolló un sistema de monitoreo de calidad del aire en zonas urbanas, con módulos de medición de bajo costo en tiempo real y técnicas de inteligencia artificial. Los resultados que mostró este sistema fueron muy interesantes, sobre todo en las primeras semanas. La actividad industrial disminuyó un 60% y la producción de monóxido de carbono por el transporte vehicular decreció en un 95% en las 3 primeras semanas. En su mismo artículo, el doctor afirma que este crecimiento del 95% puede ser crucial en aspecto mundial. Al ser un incentivador, el doctor, la Universidad Católica de Lima replicó el mismo sistema, pero ahora aplicado en zonas con baja población. Los resultados fueron muy similares y también muy esperados, ya que la actividad industrial disminuyó en un 35% y la producción de monóxido de carbono a causa del transporte vehicular decreció en un 60%. Asimismo, la universidad afirma que esto se da ya que en las zonas poco pobladas la actividad industrial es casi nula, así como también el transporte y los vehículos son muy escasos. Sin embargo, no todo es algo muy positivo, ya que la actividad minera y por lo tanto también la contaminación minera aumentó en un 10% en casi todo el país. Así como también los ríos se contaminaron más, ya que las personas no sabían dónde botar su basura. A pesar de ello, hay un mayor control en lo que es la basura de las personas, ya que generalmente no se tenía tiempo antes para poder administrar tu consumo, por lo tanto generar menos basura. Sin embargo, ahora que estamos obligados a quedarnos en nuestra casa, tenemos un mayor control de ello. Lo que se estima que aproximadamente la cantidad de basura bruta o en desechos disminuyó en un 35% en las calles. Frente a lo que es el impacto que tiene a nivel mundial, en Brasil la contaminación disminuyó en un 71%, mientras que en países como Chile y España disminuyó en un 65%. La Organización Mundial de la Salud afirma que la cuarentena obliga a que las personas tengan una conciencia sobre su consumo y por ello también sobre sus desechos. Y bueno, quizá alguno de ustedes tiene alguna opinión sobre o una experiencia sobre cómo es el manejo de vuestra basura bruta o de las personas cercanas a ustedes. Bueno, lo que yo tengo entendido en este aspecto es que esta disminución de contaminación que estamos viendo va a ser algo temporal, puesto que ya hay consecuencias realmente críticas en lo que respecta al cambio climático, como el derretimiento del hielo, y que ya no hay vuelta atrás para eso, así que de por sí estos bonitos indicios que se vieron al inicio de la pandemia, de, no sé, ver el aire entre comillas más claro, es algo temporal y algo que no va a trascender por mucho tiempo.
Bueno, vamos a pasar al siguiente punto de aspectos positivos y al último, que sería el descenso de la criminalidad. Es un punto muy curioso que sucedió en nuestro país y que también un poco controversial y tal vez contradictorio. Miguel nos va a hablar sobre eso. Miguel, por favor. Sí, buenas noches. Voy a hablar de tres crímenes principales. El primero es el robo y el hurto. Obviamente el robo, como todos sabemos, ha disminuido. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Es sencillo. Los ladrones trabajan en las calles, se podría decir. Con este confinamiento no hay robos. Por eso en Lima se reporta que ha habido una reducción de casi el 80% en denuncias en cuanto a robos. El otro crimen que podría hablar sería el de maltrato físico y asesinatos en los hogares. Obviamente al estar confinados los hombres, por el estrés, por no tener alcohol tal vez a la mano, se desquitan con los hijos, con las mujeres y hasta con los animales de todo tipo. Y el último punto que podría hablar sería las drogas. Al haber cerrado las fronteras, prohibido el transporte y que la gente esté cautiva o encerrada, podría decir, las drogas no se pueden comercializar. Obviamente como la hoja de cocaína, la metanfetamina y todos estos que aportan bastante dinero a las economías, que hayan sido canceladas o ralentizadas, paradas, detenidas, es un aspecto positivo. A excepción obviamente de los que requieren de las drogas para su receta médica en el caso de salud. Entonces, hablando generalmente, a mi opinión, a mi criterio, este es un punto positivo. Para finalizar, quisiera decir un caso reciente, el de la discoteca de los Olivos, que la gente por incumplir las normas, obviamente ninguna muerte es buena, no podremos decir para qué salen, para qué infringen la ley, ¿no? Toda muerte es trágica, eso lo sabemos. Pero ahí vemos las consecuencias de no hacer caso a las leyes. Y ese sería en cuanto a crimen. Muchas gracias, Miguel. ¿Alguien desea aportar algo respecto a lo que estamos viviendo ahora, que podría llamarse muy bien una crisis política, respecto, obviamente, como consecuencia de la pandemia, ya que el tema de la votación también es un tema muy controversial? Me gustaría saber qué opinan al respecto de si se debe dar o no, como regularmente se hace, y sobre la multa que se ponía siempre a las personas que no ejercían ese derecho. Bueno, yo quisiera mencionar que, pues, bueno, quisiera mencionar que yo creo que sí debe imponerse una multa aún, porque, bueno, estamos viviendo tiempos complicados y la votación, pues, no se debería dar en un momento de crisis, pero sin embargo es como una especie de necesidad, porque como estamos viendo las incertidumbres políticas sobre un presidente que ha sido, bueno, no elegido a votación popular, sino elegido por una renuncia del presidente. Creo que la ciudadanía se quedaría más tranquila con un presidente que haya elegido, bueno, con un gobierno que haya elegido personalmente y que pues no sea elegido bueno, a una renuncia o por medios, ¿cómo se diría? Secuenciales, por decirlo así. Y sobre bueno, y sobre la votación es ello, que la verdad pediría que se siga implantando esta norma, ya que como hemos visto, la mayoría de peruanos no va a votar no porque no quiera, sino que bueno, va a votar porque no quiere y no porque no esté conforme con su decisión. Pienso que la medida tiene que mantenerse. ¿Alguien tiene alguna opinión más respecto a este último punto? Voy a aportar sobre el punto de John. Adelante, por favor, Omar. Quería también influenciar un punto que sobre lo que habló Miguel, que es el aumento del crimen, de la disminución del crimen. Pero ante esta disminución, ese otro, que sería la ciberdelincuencia. Bueno, hablando de la ciberdelincuencia, esta se expande, aprovechando las condiciones de la inmovilización social, en este caso lo que ha traído la pandemia.
Esto hace que la población mundial interactúe más entre el ciberespacio para comunicarse, trabajar, realizar compras, efectuar pagos y cobros, o sea, los trámites bancarios. Y mira, tenemos un caso donde el presidente nos da bono y han surgido varias personas que te mandan al celular o al Facebook notificaciones falsas sobre cómo depositar eso. Y ellos son los que se ganan ese dinero que es tuyo, engañándote, estafándote. También, entre otros, podemos resaltar lo que sería la pornografía en red, lo que he dicho anteriormente, el ciberfraude, las ciberestafas, y también como las noticias falsas. Buen punto, gracias por tu participación, Omar. Bueno, estas son las opiniones que hemos tenido al respecto de toda la situación que está sucediendo en nuestro país. Gracias.